La lectura no solo proporciona información, instrucción, sino que forma, educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. Señoras y señores, muy buenas noches. La Unidad de Gestión Cultural de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Diccionario del Uso Correcto del Español en el Ecuador, de Susana Cordero de Espinosa, miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. En esta noche nos honran con su presencia las siguientes autoridades e invitados especiales. Doctor Santiago Acosta, vicecanciller de la UTPL. Magíster María Elvira Aguirre, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UTPL. Maestra Verónica Noriega, coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural de la UTPL. Doctora Susana Cordero de Espinosa, autora del libro que presentamos. Magíster Eliana Bojorque, gerente regional del Austro del Grupo Santillana. Doctor Fausto Aguirre y doctor Galo Guerrero, docentes investigadores de la UTPL. Para dar inicio al presente evento, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Verónica Noriega, coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural de la UTPL. Muy buenas noches, dignas autoridades que hoy nos acompañan. Autora del libro que vamos a hablar en esta noche, Susana Cordero de Espinosa. Queridos estudiantes, distinguido público que nos acompaña. Quiero una vez más poder reiterar con unas palabras de agradecimiento a la editorial Santillana, con la presencia de Eliana Bojorque, que es gerente de la regional del Austro, de este importantísimo grupo Santillana, porque gracias a un trabajo conjunto ha podido ser realidad que hoy nos encontremos reunidos para hablar de un libro realmente interesante con el que creo que ustedes van a sentirse identificados, porque habla precisamente de todos estos términos que usamos de manera muy frecuente en nuestro país y que por regiones o por el sitio geográfico donde nos encontramos, pues se lo reconoce dentro de nuestra habla cotidiana. Hoy en la mañana, cuando entrevistaban a Susana, ella mencionaba que con su libro, ante todo, quiere sembrar la inquietud, la duda. Esta duda que nos obliga a poder seguir investigando, a no quedarnos simplemente como entes pasivos que no vamos a ver más allá. Y esta obra, que es el Diccionario del Uso Correcto del Español en el Ecuador, es sin duda un aporte muy significativo de parte de una distinguida catedrática que actualmente se desempeña como rectora de la Universidad de Otavalo y que ha hecho un aporte importantísimo para nuestro país. Mencionaba ella que vender un diccionario es muy difícil y se sentía muy gustosa de que este diccionario tenga una segunda edición. Esto nos habla realmente del impacto que ha tenido en la colectividad ecuatoriana y por eso pues felicitamos por esta obra. Quiero dar la más cordial bienvenida a Susana Cordero, a esta, su casa, pues en otras ocasiones ella ya ha estado en nuestra universidad. Y una vez más reiterar nuestros sentimientos
de aprecio, de amistad y darle pues la más cordial bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja, esperando que no sea la última vez que nos acompañe. Quiero enfatizar además que este evento se ha logrado también por el trabajo conjunto con la Escuela de Ciencias de la Educación, mención en Lengua y Literatura. Pues todos los eventos culturales que nosotros realizamos no lo hacemos con el afán de promocionar o dar a conocer la universidad, sino más bien de que lleguen a los estudiantes, que son realmente nuestro verdadero objetivo y razón de ser como universidad. Bueno, si en ese proceso el nombre de la universidad queda muy en alto, pues sea bienvenido, pero realmente nuestro objetivo, el esfuerzo que hacemos colegiado por poder hacer este tipo de eventos es precisamente llegar a ustedes, señores estudiantes. Estoy segura de que este libro les va a parecer muy interesante y espero que sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias. En este momento damos paso a la presentación de la obra de la doctora Susana Cordero de Espinosa, a cargo del doctor Santiago Acosta, vicecanciller de la UTPL, y doctor Fausto Aguirre, docente investigador de la UTPL, para lo cual contamos con la intervención como moderador del doctor Galo Guerrero Jiménez, docente investigador de la UTPL. Buenas noches, una vez más ratifico la presencia de las dos distinguidas personalidades. En la tarde, a las 4 de la tarde, nos acompañó Catalina Sojos, y hoy, en este momento, la distinguida doctora Susana Cordero de Espinosa para presentar este interesantísimo diccionario que ya tuvo su primera edición y que hoy se lo presenta en una nueva edición y se intitula Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en lengua y literatura. Me refiero por un lado al doctor Santiago Acosta Aide, vicecanciller de nuestra universidad. Él es doctor en filología y doctor en lengua española y literatura. Él hará la presentación de este diccionario en primer lugar, y luego el doctor Fausto Aguirre, catedrático de nuestra universidad, miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y autor de más de 30 libros en el orden de la lengua, de la literatura y de la educación. De otra parte, es importantísimo señalar también todo un mundo de experiencias que en el ámbito de la lengua tiene la doctora Susana Cordero de Espinosa. Ella es doctora en pedagogía con especialización en lengua y literatura y con estudios de lingüística aplicada en la Universidad de la Sorbona y en la Universidad Laval de Quebec. Destacada catedrática universitaria, con su obra Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador, ha puesto al alcance del público un instrumento didáctico de superior categoría. Estamos entonces aquí presentes para escuchar a las tres distinguidas personalidades que nos van a deleitar con su erudición en el campo de la lengua. Ustedes conocen, todos sabemos que quien habla bien, quien escribe bien, quien lee bien, tiene la oportunidad de ser mejor en el sentido de que su cultura idiomática le permite adentrarse en su condición personal para llegar de mejor forma y establecer una comunicación adecuada entre los seres humanos. Entonces escuchamos en primera instancia la intervención del doctor Santiago Acosta, vicecanciller de la universidad. Puede hacerlo, doctor, si gusta desde ahí o acá, no hay ningún problema.
Sí, ya. Bien, buenas noches. Yo en realidad aquí estoy de intruso en esta mesa, porque mi área de estudio es más la literatura que la lengua. Y bueno, se suele decir que zapatero a tus zapatos, pero el doctor Galo Guerrero insistió tanto que me convenció. Y además el hecho de estar acompañado por el doctor Fausto Aguirre significa que todo lo que yo no voy a decir, que va a ser mucho porque voy a decir muy poco, lo va a decir él con toda la erudición que tiene, hecha con mucho esfuerzo, lograda con mucho esfuerzo, de manera que esto simplemente es un aperitivo. La verdadera presentación la va a hacer el doctor Fausto Aguirre. Así que yo leo mi intervención, que acepté gustoso porque, a pesar de que yo no conocía a la doctora Susana Cordero de Espinosa, sin embargo había oído hablar mucho de ella, y la oportunidad de poder, por lo menos con una pequeña aportación, colaborar en la presentación de este diccionario me resultaba muy atractiva. Simplemente unas breves palabras que, insisto, no son sino un precalentamiento para la presentación que a su vez haga el doctor Fausto Aguirre. Cuando nos encontramos con un nuevo diccionario, la primera pregunta que nos surge es ¿qué añade este a los diccionarios ya publicados? Esta pregunta no deja de ser oportuna, porque últimamente han surgido muchos y muy buenos diccionarios. El diccionario de referencia indiscutible en el ámbito de la lengua española es el de la Real Academia. No es el único, hay muchos. Pero si nos fijamos simplemente en los diccionarios académicos, podemos obtener una lista que nos ilustra de la difusión y éxito que están teniendo los diccionarios en la actualidad. Diccionario del estudiante, diccionario esencial, diccionario práctico del estudiante, que es una versión para Hispanoamérica del diccionario del estudiante, diccionario panhispánico de dudas, nuevo diccionario histórico de la lengua española y el diccionario de americanismos. Respecto de este último diccionario, el secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales, decía en una reciente entrevista realizada por el diario El Universo de Guayaquil que el Ecuador aporta entre 12.000 y 15.000 términos a este diccionario de americanismos. Además, el mencionado secretario se hacía eco del gran trabajo realizado por la Academia Ecuatoriana de la Lengua con sus aportes para la confección del diccionario de americanismos y en especial del trabajo de la académica Susana Cordero de Espinosa. Pero volvamos al diccionario que hoy presentamos, el Diccionario del Uso Correcto del Español en el Ecuador, cuya autora tenemos la fortuna de que nos acompañe. Decíamos que una pregunta obligada es la de qué aporta este diccionario a la no escasa lista de diccionarios que cualquier lector tiene a su disposición en la actualidad. Intentemos contestar desde nuestra humilde perspectiva. El diccionario de la académica Susana Cordero de Espinosa viene a llenar un hueco que no atienden los demás diccionarios. Este diccionario tiene la virtud de ser varios diccionarios en uno, es decir, es una pequeña biblioteca lexicográfica, es un diccionario de ecuatorianismos, además de un diccionario del uso correcto, e incluso puede ser usado como diccionario de consulta general, aunque no pretende ser, obviamente, un diccionario general en toda la extensión de la palabra, porque no es posible compatibilizar tantas características en un mismo diccionario. Por si esto fuera poco, presenta una sección dedicada a las conjugaciones de verbos, que tiene un gran valor de consulta y pedagógico, y concluye con una serie de apéndices de enorme utilidad práctica. Concretamente, los apéndices son provechosos en orden a resolver dudas ortográficas y gramaticales y para incrementar la riqueza léxica del lector. En lo que respecta a los ecuatorianismos, el diccionario presenta un buen número de ellos que todavía no han sido registrados
por el Diccionario de la Real Academia. En suma, se trata, creo yo, de un libro imprescindible para un amplio espectro de usuarios, pues la seriedad con la que está confeccionado lo pone al nivel de cualquier profesional y persona de cultura media o superior, y la sencillez y buena organización interna le proporcionan un claro carácter divulgativo, que es la vocación de cualquier diccionario no especializado. No quiero terminar esta intervención necesariamente breve, porque estimo que el mayor interés de esta presentación debe recaer en las palabras de la autora, sin referirme de forma sucinta a la idea de corrección lingüística, que es básica cuando tratamos de un diccionario del uso correcto. La lengua la hacemos los hablantes, eso es indudable. Sin embargo, la corrección lingüística es una categoría de muy difícil fijación. La misma autora se hace eco de este hecho cuando dice que lo propiamente correcto o incorrecto en la lengua lo es raramente de manera absoluta. Esto lo dice en la página 13 de la introducción. Si aceptamos el principio de que la lengua la hacen los hablantes, creo legítimo afirmar que esta aseveración atañe también al concepto de corrección. Serían entonces los hablantes cultos los que establecerían de hecho la norma culta del habla en cada lengua. Sin embargo, esta idea de hablante culto es una idealización. Hay muchos tipos de hablantes cultos en la lengua y la experiencia nos dice que los hablantes cultos también están sometidos a la posibilidad de error. Cometen solecismos, incorrecciones léxicas, barbarismos. Es necesario entonces que para efectos prácticos el criterio de norma culta de corrección la complementemos con el aporte de los especialistas, es decir, los lingüistas. En definitiva, bajo mi punto de vista, la norma de corrección tiene que ser un criterio que se establezca en función de los dos factores mencionados, el habla culta y el dictamen lingüístico. ¿Cuál es el problema de este concepto, el hablante culto? En mi opinión, que es una categoría que se está transformando, y todo ello debido al mal influjo de los medios de comunicación. La autora lo señala también en su introducción, cito: la prensa nacional, con escasas excepciones, es espejo de errores idiomáticos que, dilatándose en el tiempo y en el espacio, se van imponiendo insensiblemente hasta impedir la correcta expresión oral y escrita, no sólo de nuestro hablante y escribiente medio, sino incluso la de nuestros buenos lectores y escritores. Termina la cita. Desgraciadamente, el deseo de significarse por parte de ciertos hablantes teóricamente cultos y desde luego por parte de muchos periodistas hace que se busque la expresión extravagante, advenediza o afectada. Súmese a eso la falta de rigor en muchos hablantes que dejan pasar, sin ningún sentido crítico, al español usos de otras lenguas, especialmente el inglés. No estamos en contra del saludable intercambio léxico entre lenguas, sino de esa contaminación lingüística que por irresponsabilidad desfigura la expresión vernácula por simple y pura pedantería lingüística. Somos testigos todos los días de hablantes que sin ningún sentido elemental de conciencia lingüística introducen en su discurso frases enteras de otras lenguas, especialmente el inglés, cuando estas tienen una equivalencia perfecta en español, además mucho más comprensible. En este sentido, no cabe duda de que el pueblo llano se expresa mejor que muchos hablantes supuestamente cultos. Este diccionario del uso correcto del español en el Ecuador es, por tanto, necesario para todos. Recomiendo su utilización en las instituciones educativas de distintos niveles, no solamente nivel medio, sino también superior, en los despachos profesionales, en los domicilios familiares y, desde luego, en los medios de comunicación y, por supuesto,
en las escuelas de comunicación social. Agradecemos a la autora por este gran aporte lexicográfico y le deseamos toda suerte de éxitos en su gran labor. Muchas gracias. Bien, esta fue la intervención del doctor Santiago Acosta, con su criterio, con su comentario en torno al diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. A continuación vamos a escuchar al doctor Fausto Aguirre. Luego les decía a la doctora Susana, y si ella nos permite, doctora, para abrir un breve diálogo al final, prepárense ustedes, distinguida audiencia, para que puedan formular sus preguntas, bien sea para la doctora Susana o para los dos especialistas en la lengua que esta noche pues están dándonos su opinión. Entonces escuchamos al doctor Fausto Aguirre. Buenas noches. Me retiro de la mesa porque suelo alzar mucho la voz y no es afán de moleste nada, sino para no molestar con mi tono de voz tan cerca. Bienvenida, Susana, a esta casa de estudios. Gracias tu presencia, Santiago, y por permitirnos que estemos aquí. Iliana, bienvenida siempre. Catalina, mi perdón público porque no pude acompañarte. Te conté al mediodía que tengo una novia terrible, mandona, fatal. Entonces tuve que atenderla primeramente a ella. Por eso no pude venir al mediodía o a las 4 de la tarde por tu libro. Permitirme unas cosas. A donde vayas, haz lo que vieres. Revisaba un libro de don Alejandro Carrión, El último rincón del mundo. Revisaba otro artículo de Hortensia María Valdivieso Arias. Alejandro Carrión, en la última parte de su libro, presenta pequeña lista de lojanismos hecha de memoria. Hortensia Valdivieso, de quién tenemos alguna referencia o muchas referencias, igualmente trabajó y publicó ese artículo, ese estudio, en una revista del colegio Adolfo Valareso. De entrada, lojanismos, achachau, achachal, achalay, achochas, agarrada, alarido, alcalde. Y bueno, allí me quedé, porque alcalde ya no es lojanismo, sino es arabismo. Igual situación cometemos cuando pretendemos caracterizar el hecho de lengua de esta comunidad. Indudablemente que no podemos convertirnos de un gueto al decir esto es lojanismo, o sea, esto es exclusividad. De ninguna de las maneras. Creo que ustedes y yo estamos aquí para celebrar un acontecimiento de trascendencia. Desde nuestro punto de vista, posiblemente egoísta, un hecho trascendente en el ámbito de la lexicografía y de la lexicología. Conozco de Susana, cuando conversábamos sobre su talante y talento lingüístico, dedicado fundamentalmente al estudio de la lengua. Y ella tiene un ancestro cultural, histórico, y nos hablaba, o me hablaba, de sus abuelos,
gente que hizo la cultura literaria, lingüística, poética en Cuenca. De allá viene Susana, de allá viene Leana, de allá viene Fausto Aguirre. Por eso que al mediodía organizamos una orquesta muy fina. Nos faltó simplemente un intérprete. Eso dijo que Galo me pidió que manifieste eso. No sé por qué. No sé si por lo de Morlaco, no sé. Cuando en la primera entrega que hizo Planeta, leía la dedicatoria que Susana presenta en las primeras páginas, en su libro, a Alfredo Espinosa, mi marido, columna vertebral de todo cuanto de digno y valioso he emprendido en mi vida. A nuestros hijos, Pedro José, Alfredo, Bernardo, María Susana, María Amelia, a Mariana Moya y a Verónica Arcine, hijas nuestras también, a nuestras nietas, María del Mar y Doménica, a mis suegros, doctor José Justiniano Espinosa y doña Amelia Enríquez de Espinosa, atentos todavía en su larga existencia al pasado, al presente y al amor de los suyos, a la memoria de mis abuelos, de mis padres y mi madre, que me precedieron en la búsqueda de la verdad, la belleza y la justicia. Lo devorábamos, este libro, ¿por qué? Por primera vez encontrábamos un corpus dedicado prioritaria y fundamentalmente para la realidad lingüística ecuatoriana. Ya lo ha señalado Santiago Acosta, nuestro amigo, nuestro jefe. No es un diccionario común. No es tampoco un diccionario de consulta. ¿Por qué? De los comunes y corrientes. Porque Susana no sigue esa tradición. Y las palabras de Santiago fueron a decir, vino a llenar un vacío. Exactamente, vino a llenar un vacío. En la primera edición de Punto de Lectura de Santillana, gracias a su propia gestión y gracias a la gestión de Liana, está difundiendo unos libros. Hace poco vino con una novela. En la dedicatoria de este libro que hoy presenta la universidad, Susana dice, para quien abre este libro, que el interés por la palabra bella, verdadera y buena colme cada uno de sus días. Y el sustento está dado también con Cervantes. La pluma, lengua del alma, Miguel de Cervantes Saavedra. Desde el punto de vista de presentación formal, ¿a quién técnicamente se le pudo ocurrir que el diccionario del punto de lectura se lo presente, se lo haya editado en 3 grupos de color de páginas? El diccionario propiamente en páginas blancas, los verbos en las páginas azul celeste y los apéndices en estas páginas rojas. Eso facilita enormemente nuestra consulta, nuestra búsqueda.
antes de que uno conozca la obra, se decía un nuevo diccionario. Tal vez de jerga, estructuras populares, quichuismos, no juventud querida, no. Es un diccionario para el potencial escritor. Susana profusamente analiza, estudia, define en cada una de las entradas la categoría pertinente y recomienda. Naturalmente su sustento viene haciendo referencia también a la academia. Como decía José Benigno Carrión, otro lojano, hace referencia a eso que él tildaba como los mataburros. Al diccionario de la academia así lo tildaban. Pero el diccionario de Susana no es. Yo creyendo que realmente es de ese diccionario de quichuismos, de jerga, etcétera, ingresé a ver qué cosa. Vamos a ver que si es que está o no está generalizado el uso de abrazar. En el Ecuador popular, la gallina abraza los huevos, ¿verdad? Pero la influencia con la tecnología, con la informática, hay que ir a aperturar la cuenta en el banco. Oye, qué desgracia, qué desastre, ¿no? Qué desastre. Susana nos pone los puntos sobre las 10 en esas palabras. Ejemplo tras ejemplo. Que un diccionario no hay que estudiarlo. Al diccionario hay que estudiarlo profundamente. Profundamente. He dicho ya, el diccionario presenta 3 partes. La primera, léxico, ni siquiera la situación eminentemente popular. ¿Qué es lo que le interesa a Susana? Las fuentes directas que dicen el uso y el abuso de la lengua. El periódico. Posiblemente el periódico o los periódicos, mucho nos servían como información cultural, ortográfica, y en los comienzos de mi docencia recomendaba a los chicos consultar, porque realmente era una fuente de consulta, de estudio, de ortografía, etcétera. Por desgracia, hoy no. ¿Cuál es el argumento? Error de la máquina, error de la computadora. ¿Usted no maneja la computadora? ¿O la computadora es mayor que usted? A Susana le importa el escribidor. Esa persona que intencionada o malintencionadamente está destruyendo nuestra lengua. La lengua que le interesa a Susana y a mucha gente es la situación del tratamiento culto. La lengua, desde un punto de vista, tiene 2 enfoques. El uno eminentemente lingüístico, y el otro eminentemente gramatical. El primero, es decir, para el campo de la lingüística, no hay error. Bienvenido sea el aiga, el traíste, el onde, etcétera. Bienvenido sea. Porque si no, ¿dónde están las realizaciones fonético-fonológicas o las nuevas realizaciones? Recuerdo unas columnas de Susana hablando de esto y con transcripción fonética en las columnas del diario El Universo. Para la lingüística no existe el error, deben haber estas variantes sociolingüísticas con la finalidad de que
realmente no se pierda. Yo he dicho a Lojano, he dicho desde mi estancia que la tengo acá, por favor, desde el punto de vista de comunicación, no me vaya a destruir su cerramiento vocálico. No me vaya a destruir su cerramiento vocálico. Peón, lión, teatro, etcétera. No me vaya a destruir. La identidad lingüística cultural que está destacando Susana con verdaderos ecuatorianismos está aquí. Está aquí. Pero ¿cuál es el sustento para el otro tratamiento del gramatical? ¿Deriva de qué? De la definición gramatical. Como ciencia y arte de qué? De hablar y escribir correctamente. Esa es nuestra defensa. Como decía mi maestro Damas Alonso, puedes hablar piedras, pero no puedes escribir piedras. Hay que escribir bien para hacerse entender, aunque haya incorrecciones en la utilización oral. Digo, quiero recalcar, es la tradición lo que mueve a Susana Cordero de Espinosa a armar el diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. En nuestra pregunta, detrás de la cual queremos iniciar el nivel de conversación sobre este fantástico instrumento para el trabajador de la lengua o por el común de la gente que viviendo en Ecuador necesita concienciar su uso en procura de marcar la corrección en rigor que demanda la lengua. Yo diría que la lengua, en función de uso oral y escrito, tiene esas dos variantes. ¿Qué he dicho? El uso lingüístico, el uso gramatical. Creo que este momento, al presentar su diccionario, nos interesa. Susana no sigue la tradición de la gramática prescriptiva o de la gramática normativa. No. Busca un uso racional, funcional de la lengua, de compatibilidad comunicativa, de compatibilidad de comunicación. Susana no sigue la tradición de Hernán Rodríguez Castelo, redacción periodística, tratado práctico. Tampoco sigue la situación de Ángel Rosenblatt, buenas y malas palabras en el castellano de Venezuela. Tampoco sigue la tradición de Miguel Sánchez Astudillo, el nuestro también, de Saruma, cuide su lenguaje. Tampoco el de Manuel Seco, diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Tampoco el diccionario del español actual, el mismo Manuel Seco, con Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Tampoco el de Jean Corominas y de José Pascual, diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Tampoco el de la Real Academia. Sin desestimar ninguno de estos. Porque ¿qué sería, como se preguntaba Santiago, cuál es el aporte del diccionario? Escuchaba temprano, mientras cantábamos, mientras comíamos, en salón los tres, que esta niña poetisa tenía como cabecera el diccionario de Susana. Por desgracia no tiene almohadas, entonces tiene ya un diccionario para su cabecera. Tampoco el de Norato Vázquez, no sigue ese Susana. Reparo sobre nuestro lenguaje usual. Tampoco el de Richard Renaud, diccionario de hispanoamericanismos.
Susana dice, y lo repitió, coincidimos, Santiago, sin ser un diccionario de uso, pues registra el vocabulario usual del español ecuatoriano, delimitándolo con el muy sospechoso calificativo de correcto. Es un libro en el cual el hablante, el escritor podrán encontrar respuestas a muchas de sus inquietudes sobre lo que debe decirse y escribirse o no, y sobre cómo deben emplearse ciertos términos desde el punto de vista estándar, subrayado por ella, puesto en negrilla, que permite comunicarse entre sí, es decir, reconocerse a 400 millones de hablantes de este mundo. Esto lo dice en la introducción de la edición Punto de Lectura, página 14. Entonces hay que decirle a Carlos Joaquín Córdoba Malo, el diccionario de Susana Cordero de Espinosa no tiene la virtud de referirse al habla ecuatoriana en el prólogo, página 8, último párrafo, porque con la mirada de Susana Cordero de Espinosa, puesta en los productos de escritura de periódicos, libros, revistas y demás, de los escribidores, ella no vería su misión cumplida si se dedicase de su cátedra en pro de la práctica y defensa de la lengua, de su escritura. Entonces, no a los escribidores, no a los defensores de la lengua, sí a los defensores de la lengua como patrimonio de un pueblo civilizado y culto. Conversando temprano y hace un momento decía, yo encuentro un parangón, y no es lanzarle flores a Susana, por favor, con María Moliner, aquella intelectual, filóloga, lexicógrafa, etcétera, que dedicó su vida a lograr el mejor diccionario del español. Frente a las observaciones que se han dado al diccionario de la Academia, de la Real Academia Española de la Lengua, alguna ocasión le dije al doctor Manuel Alvar, que en paz descanse, mi maestro también, ¿qué opinión le merece a usted el diccionario de María Moliner? Fausto, eso es otro cantar. Mi respeto, mi reverencia para la mujer que hizo ese tipo de diccionario. Mi respeto en altísimo grado para Susana, que como, yo me permito decir el femenino, como miembro del número de la Academia de la Lengua, nos está aportando con una realidad de esto que necesitamos todos. La gente de mediana cultura, abordando tiempos y distancias, superando problemas de salud, superando problemas de afectividad, de enfermedad de los hijos, tal cual lo hizo María Moliner. Susana está trabajando en ese mismo orden. ¿Cuántos cientos de miles de fichas no le quedaron en el baúl adicional para la segunda edición virtualmente del Punto de Lectura? Pero conocemos desde ahora que Ileana Bojorquez demandará muy pronto esa nueva edición más completa, más amplia, como hizo la editorial Gredos con doña María Moliner. Hay muchas cosas que decir, pero yo no quiero cansar su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bien, esta fue la intervención del doctor Fausto Aguirre. A continuación, la doctora Susana Cordero de Espinosa. Muy buenas noches a todos ustedes. Don Santiago Acosta, querido colega académico Fausto Aguirre, señoras, señores, estudiantes, queridos estudiantes.
He escuchado cosas muy eruditas que me dejan un poco atontada. La verdad es que este diccionario es, o quiso ser, bastante más simple de lo que puede revelarse de alguna manera de las sabias disquisiciones de las dos personas que me precedieron en el uso de la palabra. Pero quiere ser a la vez también algo más útil y que llegue más directamente al interés de cada uno de ustedes. Es un diccionario que trata de enseñar el uso correcto de ciertos términos cuyo empleo genera dudas y en general se realiza no de acuerdo con las normas gramaticales en nuestro periodismo, entre nuestros editorialistas inclusive, en nuestros alumnos y en el habla general. Por ejemplo, vamos a ver, los ejemplos ayudan mucho. Formas como habemos. Si yo les preguntara a alguno de ustedes ¿cuánta gente hay en esta sala? Ustedes pudieran contestarme, habemos 35 estudiantes. Bueno, ese uso de habemos simplemente es un uso inculto, es un uso incorrecto en el español estándar. Y es un uso muy frecuente en el español del Ecuador. El uso del verbo haber como que es un verbo impersonal cuando es verbo principal. Les ruego, por favor, que atiendan en lo posible. Estoy hablando para ustedes, ustedes son mis interlocutores. Les decía, estos usos de habemos, hubimos, espero que hayan muchas ediciones del diccionario, son usos incorrectos. Este tipo de empleos están explícitos en mi diccionario. Si alguien me pregunta, suelen preguntarme, señora, ¿cómo debemos decir? ¿Me tomo un vaso de agua o un vaso con agua? Parece que la lógica es un vaso con agua. Si la lógica dijera que la preposición de solamente puede expresar pertenencia, pero la preposición de también expresa contenido. Entonces es tan correcto, me tomo un vaso de agua como un vaso con agua. O el uso de la preposición a en perífrasis como ir a, más un verbo que comienza por a o ha. Por ejemplo, voy a hablar. Muchos periodistas escriben voy a hablar, sin a. No escriben voy a hablar porque suponen que ya el a está dicho con el a de hablar. Voy a hacer. Son usos lastimosos que denotan poco interés por la lengua y un mínimo conocimiento de su forma correcta de funcionar. Sin embargo, una de las manifestaciones de las dos personas que me precedieron con tanta sabiduría en la palabra es aquella de que ¿qué mismo, como decimos en el Ecuador, qué mismo es una lengua correcta? ¿Qué es la corrección idiomática? No basta que nos hagamos entender, no basta que nuestra lengua comunique, no basta. Sobre todo la lengua escrita tiene que comunicar con eficacia, liberándose de tantos extranjerismos completamente innecesarios, porque pueden ser perfectamente traducidos al español de cada día, liberándose de construcciones que son características del uso ecuatoriano. Por ejemplo, aquello de dar haciendo, dar poniendo, dar trayendo, que no es solamente una forma imperativa que se elude, sino que además se puede usar en pasado, curiosamente. Yo puedo decir, ¿me diste trayendo el libro? Sí, te di diciendo lo que me dijiste que le dijera al profesor. Vean ustedes.
Estas formas son típicas del español de la Sierra del Ecuador, absolutamente típicas del español de la Sierra. Y cuando yo comentaba en la Real Academia Española con don Ignacio Bosque estas formas de expresión, a él le pareció realmente sumamente expresiva esta forma de una manera de ser, de una idiosincrasia. Y yo le daba mi interpretación, mi hipótesis, aquella de que, mi hipótesis para explicar esta sintaxis de alguna manera subversiva, aquella de que en la colonia el mestizo no mandaba. Efectivamente, nosotros los mestizos no teníamos derecho a mandar, mandaba el español y mandaba el criollo. Entonces el mestizo, cuando tenía que mandar o dar alguna orden, adaptó la sintaxis quichua, el uso exagerado del gerundio, a esta forma española, y en lugar de decir tráeme o tráigame un vaso de agua, deme trayendo un vasito de agua, no sea malito. Otro uso típico nuestro es otro abuso típico nuestro es el abuso de los diminutivos. Todito, ahorita, despuesito, más tardecito. Sin embargo, hay diminutivos que son muy bellos. Por ejemplo, los diminutivos que uno escucha al pueblo cuando el campesino dice: ay, doctorita, este año las habitas no se van a dar bien. Nunca dice las habas, dice las habitas, dice el arrocito, dice el motecito, porque para él significan su sustento, el sustento y la vida de sus hijos. La lengua expresa una idiosincrasia, una manera de vivir, una manera de carecer, una manera de sufrir, una manera de amar. Y no voy yo contra nada de eso en mi diccionario. Lo único que quiero es que al expresar lo que somos, sepamos qué expresiones pertenecen simplemente al español del Ecuador y por tanto podemos emplearlas entre nosotros e hipotéticamente en una novela en la que reprodujéramos, por ejemplo, un diálogo común, pero no podemos usarlas en Argentina o en Colombia o en España, donde no nos van a entender. Si yo digo en Madrid, dame trayendo el libro de María Moliner, me dirán, ¿pero qué dices, mujer? Pero no te entiendo. Entonces, estos usos son variadísimos, porque además yo me he alimentado. Este diccionario surgió de alrededor de 20 años de trabajo en la prensa del Ecuador. Yo tuve una columna que se llamaba Lenguaje para Todos en el diario Hoy, y luego mantuve una columna de corrección idiomática titulada Un espacio para la palabra, en la que luchaba contra extranjerismos, contra barbarismos, contra solecismos, contra todas aquellas faltas que expresan más que nada falta o carencia de dominio idiomático. Y recordemos, porque quiero dar paso a un diálogo, aunque sea corto, quiero que ustedes me pregunten y poder contestarles. Recordemos que a través de la lengua no solamente expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, aquello a lo que aspiramos, sino que a través de la lengua expresamos lo que somos. La lengua es un instrumento tan rico, tan maravilloso. Es tan pobre en general el léxico nuestro. Tenemos de alrededor de 90.000 posibles acepciones o muchas más. ¿Cuántas usaremos? ¿2.000? ¿3.000 palabras? De 3.000 palabras se constituye nuestro léxico español. Eso significa que tenemos realmente una lengua muy pobre. Contra todo eso, en mi labor de editorialista, en mi labor de escritora, en mi labor de crítica y finalmente en esta obra que les contaba que es una especie de resumen de todos los años en que yo, en mis 2 columnas idiomáticas, procuré corregir esas faltas. Cuando se me pedía, los lectores me decían, pero señora, reúna todos los artículos y publíquelos.
Los artículos no estaban sistematizados, no había una continuidad en los errores que yo corregía. Entonces lo que hice durante unos 7 años de trabajo fue seleccionar todo eso y reunir en un diccionario alfabético, ustedes lo consultan por orden alfabético, que es el que les presento esta noche. Por último, este diccionario contiene conjugación y uso correcto de los verbos, significados correctos de ciertas palabras empleadas incorrectamente, contiene muchos ecuatorianismos que todavía no han sido recogidos por el diccionario de la Real Academia Española y contiene un conjunto de apéndices, como por ejemplo un apéndice sobre la puntuación, que tanto dice del escritor y que tan mal empleamos en el Ecuador de hoy. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes si yo escribiera: yo me llamo Susana Cordero de... Espinosa? Una ridiculez absoluta, ¿verdad? Pues es lo mismo que poner vengo de... Guayaquil, Quito y Loja. Trabajo con... Juan, María y Pablo. Después de preposición. La preposición es una palabra relacionante, como lo son las conjunciones. Es una palabra que sirve para unir. ¿Cómo separar? Con 2 puntos. El uso del punto y coma casi se ha perdido por pura facilidad, por ignorancia. En fin, hay también un apéndice sobre los nombres colectivos. Hay muchos profesores de lengua que dicen: ah, no, los nombres colectivos no aceptan plural porque en sí mismos revelan ya la condición de pluralidad. Por ejemplo, un colectivo es Alameda, un lugar lleno de álamos. Sin embargo, yo puedo decir: las alamedas que rodean a Loja son muy bellas. Claro que puedo decirlo. Otro colectivo es multitud, y puedo decir las multitudes. Estos como sobrecultismos de la gente, estas intuiciones mal habidas de algunos profesores: ah, no, el colectivo no tiene plural porque ya por sí mismo es plural. Otro capítulo curioso de los apéndices es aquel que se relaciona, del apéndice, es aquel que se relaciona con las voces que emiten los animales. Si yo les pregunto en este momento cuál es la voz del tigre, cuál es la voz del puerco, tienen voces, claro que tienen voces. Y expresan, claro que expresan. Son seres sensibles, sensitivos. Los animales tienen una expresión y su voz tiene un nombre característico. También hay una lista de estos nombres. Y por fin, un capítulo sobre el uso concordante de los verbos. Cuando decimos, por ejemplo, si yo trabajaría más, ganara mejor, la concordancia está muy mal hecha. Si yo trabajara más, ganaría mejor. Todos estos errores y muchísimos más están recogidos en este diccionario, que es no me gusta mucho la palabra humilde, pero sí en el sentido de es humilde aquello que es verdadero. Humilde y verdadero, o verdadero por humilde, una verdadera recopilación de aquello que empleamos mal y que debemos corregir. No digamos yo pienso de qué, yo anhelo de qué, yo espero de qué, pero en cambio digamos estoy segura de qué. El dequeísmo es un defecto también muy reciente, pero que se ha dilatado en el Ecuador de una manera impresionante. Estemos atentos al uso de la lengua, que, como les repito por último, no es solamente un uso que revela nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de pensar, sino sobre todo nuestra manera de ser. Muchas gracias. Bien, qué interesante escuchar a 3 distinguidas personalidades en el ámbito de la lengua a propósito de la presentación
de este diccionario. Abrimos el diálogo para que ustedes puedan hacer una pregunta muy puntual a la doctora Susana Cordero de Espinosa o a los doctores Fausto Aguirre y Santiago Acosta. ¿Quién se atreve a la primera pregunta? ¿Algún uso que se les ocurra? No está en el diccionario, a lo mejor sí está, alguna de sus dudas. Todos nos preguntamos, ¿esto que digo está bien, está mal? ¿Cómo debo decir? ¿Qué debo hacer para expresarme mejor? Aquí estoy para dudar con ustedes, que lo más importante es dudar. La duda, decían los griegos, es el principio del conocimiento. Si no dudamos, nunca aprenderemos de verdad. Que no les dé recelo pensando que van a pronunciar mal alguna palabra. Creo Sí, que, a ver, Catalina, creo que tiene alguna pregunta. Sí, ¿Cómo no, Catalina? por favor, Sí. le acerca el micrófono. Tengo una duda muy grande y que me atormenta desde hace rato. ¿Cómo se dice? ¿Intitulado o titulado? El libro, Bueno, ¿intitulado? Yo creo que o realmente titulado? intitular y titular están registrados los dos términos en el diccionario de la Real Academia, como encabezamiento y encabezonamiento. Ya todo depende un poco de nuestra preferencia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no está registrado el tal aperturar al que se refería Fausto y que los banqueros dicen con tanta soltura y con tanto gusto. Se sienten importantísimos. Señora, ¿quiere aperturar la cuenta? Yo le digo, no, aperturar no, abrir una cuenta tal vez, ¿no? En fin, pero intitular y titular, si no me equivoco, que me puedo equivocar, creo que intitular está registrado en el diccionario de la Real Academia. Sí, está registrado. Yo mismo dije hace un momento, creo que por eso usted se acordó, ¿no es cierto? Yo lo dije al inicio también. A propósito de aperturar, también está muy popularizado el término escogitar. Escogitar, bueno, escogitar es correcto. Es Lo correcto. mismo que escoger. ¿Por qué es Lo que escoger? Lo que pasa es que el verbo escoger es mucho más evidente, más inmediato, pero escogitamiento, escogitar son dos verbos correctos. Bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Duden, chiquillos, no saben ustedes lo que se pierde si no aprenden a dudar. Al final hay una pregunta, ¿le escuchamos? Buenas noches, doctora. Muchísimo gusto de conocerla. La felicito. No tengo el honor todavía de tener su libro, pero me encantaría comprarlo. Me encantó mucho lo que escuché de usted y simplemente quería saber su opinión de la popularidad de los mensajes de texto. ¿Qué opina de cómo se ha ido degradando nuestra lengua con los mensajes de texto que para facilitar la rapidez del mensaje se acortan muchas palabras? Gracias. Bueno, realmente quizá no es tanto el acortamiento de las palabras, como por ejemplo poner que con una Q simplemente lo que nos debe preocupar, sino es el acortamiento del pensamiento en mensajes que no exigen de nosotros ningún esfuerzo intelectual. Eso es lo que nos mata. Realmente haber reducido nuestro pensamiento y nuestras preocupaciones a lo mínimamente cotidiano, reducir nuestras relaciones humanas a lo mínimamente inmediato, a lo mínimamente instintivo tantas veces. Eso es lo penoso, eso es lo trágico. Pero usted tiene razón, también hay una gran limitación en estos mensajes y ciertamente cuando yo oigo decir, bueno, que el gobierno va a regalar 30 computadoras a una escuelita del pueblo tal, digo, Dios mío, ¿y en la escuelita sabrán leer los chicos? ¿Sabrán escribir? ¿Sabemos nosotros manejar una computadora? ¿Sabemos emplear en nuestra investigación con toda honestidad los informes que de una computadora surgen para nosotros, siempre insuficientes, siempre cortos, a veces inclusive mal escritos? No es la máquina la que va a reemplazar a la inteligencia humana.
Y al contrario, si nosotros con nuestra inteligencia no dominamos la técnica nos avasallará y nos disminuirá cada vez más. ¿Alguien más, por favor? Si no hay más intervenciones, a ver, Eliana. Decía aquí que me pongo a dudar de todo. Pero una que también me persigue como a Catalina es si usamos bien cuando decimos concientizar o concienciar. El término académico hasta hace poco tiempo era concienciar o hacer conciencia de algo. Pero ya la Real Academia en su última edición registró también concientizar y creo que como un americanismo. Porque en el gran diccionario de la Real Academia hay marcas diatópicas, es decir, marcas, aparte de marcas gramaticales, marcas del lugar en el que ciertos términos se usan. Por ejemplo, un ecuatorianismo, si está ya, por ejemplo, guagua, ¿no? Como ecuatorianismo está registrado en la Real Academia en la acepción de niño. En la acepción como mexicanismo está registrado en la acepción de camión, si no me equivoco. Guagua en México es camión, guagua en el Ecuador es niño. Entonces, estas marcas, yo creo que concientizar debe estar registrado con la marca de América, AM, que significa uso en América. Se registran como ecuatorianismo si solamente es un uso ecuatoriano, pero cuando el uso las ha consagrado. Es decir, no cualquier palabra que empleamos en este momento y que es una novedad, un neologismo, no todo neologismo ingresa al diccionario de la Real Academia. El uso va dando digamos que va cambiando, porque la lengua es algo vivo que cambia incesantemente. El uso es el que consagra y permite que la Real Academia registre ciertos términos, siempre con la marca diatópica correspondiente, o bien ecuatorianismo, o bien uso del área andina, o bien uso del Río de la Plata, o bien americanismo porque es un uso generalizado, etc. Doctora, yo tengo una inquietud. Usted que es rectora de la Universidad de Otavalo, donde hay una presencia muy importante de población indígena. Hace un momento nos decía que todos estos términos, todos estos ecuatorianismos, quichuismos, está muy bien referirlos cuando hablamos, pero no así cuando escribimos. Bueno, eso es lo que entendí en cierta medida. Nosotros como profesores universitarios, ¿hasta qué punto deberíamos corregir a estudiantes que vienen del sector, de la población claramente identificada como indígena, ¿no? Aquí tenemos el pueblo saraguro y tenemos bastantes estudiantes en nuestra universidad que son de la población de los saraguros. Yo tengo uno en una de mis clases y él a veces en sus trabajos utiliza quichuismos, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta qué punto yo debo corregir eso cuando él escribe, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda, estos muchachitos llegan con graves deficiencias en el uso del español, que es nuestra lengua, es su lengua oficial. Ellos deben conocerla, no podemos ahorrarnos, no, por Dios, no el crear en ellos complejo de desconocimiento, sino darles una mano, inclusive en cursos particulares o de alguna manera arreglarnos para que, si por desgracia en la escuela no aprendieron el uso correcto del español, como un poco nos sucede a todos ahora, porque las faltas ortográficas son espantosas, llegan los muchachos a las universidades en tal calidad que a veces escriben casi como analfabetos. Yo he visto faltas como esta, por ejemplo. Voy a ser sacerdote. Voy a ser con H y con C. Es decir, la confusión entre la preposición a y el verbo ser con el verbo hacer. Es algo inimaginable, pero ocurre. Entonces, todo hay que corregir. Ciertamente, es la forma en que corregimos,
son los medios con los que corregimos a estos muchachos los que harán la diferencia. Pero es legítimo que les enseñemos un español, y no son ellos precisamente los que, y no son tampoco los quichuismos o los quechuismos para el quechua del Perú, los que dañan, digamos así, nuestro español. Muchos quichuismos están perfectamente aceptados por el español general. La palabra cancha es de origen quichua. Tantos topónimos, tantos términos que se refieren a alimentos son de origen quichua, plenamente aceptados en el español común, ¿no? La palabra papa, por ejemplo, por patata, todo es, digamos, taita, que no es precisamente un quichuismo, al contrario, es una especie de onomatopeya, pero al estilo quichua, ¿no? En fin, quiero decir que no todo quichuismo está contra el uso del español, pero cuando decididamente vemos que la construcción del español es floja, que no pueden escribir con corrección, que no hay ortografía, hay que ayudarles, hay que darles una mano, con todo cariño, con inmenso afecto, con gran comprensión, porque además no es culpa suya las malas escuelas en que estudiaron, los malos colegios o las carencias económicas de sus padres y de su familia. No tengamos nunca miedo de ayudar a aprender. Tengamos miedo de ofender, de limitar, de disminuir a la gente, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctora Susana, en el mundo universitario, en el quehacer universitario donde los docentes estamos inmersos en procesos de investigación, y que esa investigación debe ser publicada, debe ser puesta a la luz en un nivel del ámbito científico. ¿Cómo hacer con aquellos términos que son propios de nuestro país, pero que internacionalmente en el mundo científico son desconocidos? Es necesario que nosotros hagamos énfasis que para nuestro país significa esto, o adaptarnos a la Real Academia de la Lengua para que sea internacionalmente reconocido. Yo creo que en principio, si nuestra investigación va a ser publicada en una revista especializada de ciertas ciencias, evidentemente tenemos que escribir en el español estándar. Si obligadamente tenemos que referirnos a términos cuya significación puede ser desconocida para quien nos lee, podemos poner el significado en una nota a pie de página o en un glosario al final del artículo, evidentemente, ¿no? Pero no tenemos que temer, lo que tenemos que hacer es enriquecer nuestro español, procurar, y cuando yo les dije que es importante escribir correctamente en español, no quiero decir con eso que no podamos usar, si por ejemplo alguien de nosotros escribe una novela, o la misma Catalina que hoy nos leía un precioso cuento en el que usaba el término chancar, por aplastar, ¿no? Es una forma muy linda de preservar un viejo uso de términos que hoy ya no rigen, pero que muestran una cultura, una forma de ser, una forma de soñar y de pensar. Pero claro, estos usos en una novela, por ejemplo, en un cuento en el que yo reproduzco el diálogo de dos personas normales, no les voy a hacer hablar a estas dos personas como hablaría hipotéticamente Cicerón, ¿no? Evidentemente tienen que hablar como hablamos todos los días. Pero por otra parte, pues hay digamos, todo un entorno sobre estos diálogos, todo un contexto que tiene que ser escrito en una lengua noble, que además puede incluir muchísimos de nuestro vocabulario característico, pero conservando la construcción, la concordancia, la sintaxis. En fin, es un tema difícil y nunca acabaríamos realmente, ¿no? Pero es un hermoso tema y yo creo que vale la pena preocuparse de expresarnos mejor. Muy bien, en honor al tiempo vamos a concluir aquí este diálogo, no sin antes agradecer una vez más con un fuerte aplauso a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias.
En este momento escuchemos las palabras de la magíster Eliana Bojorque, gerente regional del Austro del Grupo Santillano. Bien, quiero confesarles que me da un poco de miedo de hablar. Bueno, no es pánico escénico, más bien es la duda permanente. Y creo que voy a dedicarme a leer el diccionario desde hoy mismo. Pero antes de eso quería agradecerle otra vez a la universidad por su generosidad, su hospitalidad y este interés que demuestran además sus alumnos, sus autoridades, sus profesores por conocer permanentemente, en especial sobre este maravilloso tema de la lengua. Martin Heidegger escribió una frase que me impresiona muchísimo en su libro Carta al Humanismo y decía que el lenguaje es la morada del ser. Lo recordé cuando Susana decía que además la lengua no solo demuestra lo que sabemos, sino sobre todo cómo somos, quiénes somos. Y Heidegger continúa diciendo que si el lenguaje es la morada del ser, los pensadores y los poetas son los guardianes de esa morada. Y yo creo que quienes escriben, sobre todo ustedes que van tal vez como maestros a corregir, como periodistas a escribir, también como escritores a comunicar sus ideas, estamos todos nosotros abocados a cuidar la forma en la que lo hacemos, porque sobre todo las palabras transmiten ideas, son terriblemente poderosas, nos trascienden. Antes les enseñaban a los pequeños de preescolar que un ser vivo pasa por diferentes etapas y si ustedes recuerdan, son tan jovencitos, no hace mucho les decían, las etapas de la vida son nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahora les enseñan a los pequeños que las etapas de la vida son nacer, crecer, reproducirse, morir y trascender. Y seguramente aquello en lo que trascendemos son en estas palabras que les dejamos a nuestros seres queridos, palabras que les dejamos a nuestros alumnos. De hecho, Simón Rodríguez trascendió en Simón Bolívar, y mucho de lo que está pasando en Latinoamérica tiene que ver con esas palabras fundadoras. Y he recordado cuando Susana hablaba del poder de las palabras, incluso una anécdota que me vino a la mente y quiero dejarlas a ustedes. Hablábamos de mis hijos cuando veníamos hacia acá con Susana, y recuerdo que no hace mucho, yo en un buen afán, siempre les insistía en que cuando yo les llamaba y les decía Martín, Sofía o Josué, ellos me digan, mande, ¿no? Los niños educados, mande mami. Hasta que un día llegó una amiga artista argentina, y claro, yo los llamé para presentarle, y le dije, chicos, y uno de ellos dijo, ¿qué mami? Y yo, buena mamá, educada, ¿no? Les dije, ¿cómo que qué? Mande se dice. Y mi amiga me dijo, por favor, Eliana, ¿qué es eso? Enseñarles a decir, mande a tus hijos, si ese es un rezago del colonialismo. Me sentí hecho pedazos. Y claro, ese rato recién me di cuenta, como hace un rato que tú hablabas de esto que suena tan coloquial, tan bonito, ¿no? De uno va a pedir un café y le dice, por favor, regáleme un café. Y en otro país te quedan viendo la cara y dices, ¿cómo que te regalo? Le vendo. ¿No es cierto? Y los serranos somos bien cariñosos, pedigüeños, y decimos de mil maneras que nos hagan un favorcito. Los cuencanos también somos así, ¿no? Claro, ese rato me di cuenta de que les estaba enseñando a mis hijos a que les ordenen desde la casa, desde chiquitos. Y quiero decirles que hoy he sentido cuán importante es ese lenguaje, recordé esa anécdota, quiero agradecerte, Susana, por el esfuerzo que haces, no solo por recuperar la lengua, por advertirnos que la lengua además tiene implícito lo que pensamos y que ese pensamiento es político y que de alguna manera nos posiciona frente al mundo. Y creo que es una responsabilidad de nosotros como grupo editorial,
como santillana, cuando decimos que nuestro objetivo es el desarrollo de la cultura y de la educación en el país, fomentar justamente este valor de la lengua y de las palabras, en la literatura y en la educación. Muchas gracias otra vez.